¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, desear que estén bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar abordando ya el tema que habíamos comenzado a charlar hace algunas charlas. Les pido disculpas por la demora, pero bueno, vamos a tratar de dar un cierre, o al menos de ir completando la temática de estado ácido base, abordando el tema de acidosis metabólica. Tema indudablemente que en nuestra labor cotidiana es evaluado, visto con suma frecuencia, dado que es un trastorno del medio interno, que básicamente la totalidad de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica lo presentan o lo van a desarrollar en el transcurso de su evolución. Cuando definimos a la acidosis metabólica, la entendemos como una situación donde ocurre una reducción primaria en el valor de bicarbonato plasmático que conlleva a una reducción secundaria en la PCO2. Esto surge como un mecanismo compensatorio para tratar de mantener la hemostasia del estado ácido base, pero no obstante, finaliza en el desarrollo de la caída en el valor del pH. O sea que indudablemente en la acidosis metabólica primaria debe haber una situación de acidemia, dado que el mecanismo compensatorio respiratorio, como habíamos mencionado, nunca va a lograr llevar el pH a un valor normal. Entonces, vamos a partir de una situación donde el bicarbonato plasmático se encuentra disminuido, habitualmente por debajo del límite considerado como normal de 22 mil equivalentes litro, acompañado de un descenso en la PCO2, con un exceso de base negativo y obviamente con un pH menor a 7,38. Recordemos que el valor normal de pH se establece en un rango entre 740 más menos 0,02, 738 a 742. La acidosis metabólica, de acuerdo a la forma en que se instale, puede ser considerada como aguda o crónica, de acuerdo justamente en orden cronológico la celeridad con que se desarrolla. La acidosis metabólica aguda es aquella que se va a desarrollar en cuestión de minutos, horas hasta días y se da básicamente en la mayor parte de los pacientes internados en el área de cuidados intensivos. Fíjense que básicamente más del 60% de los pacientes internados en UTI en el transcurso de su internación van a desarrollar esta situación. La forma crónica es aquella que se desarrolla al cabo de semanas, meses y hasta años, que es poco frecuente dentro del marco de la patología crítica, pero no obstante, en la población de pacientes crónicos con enfermedad renal, el 19% de los pacientes ya a partir del estadio 4 comienzan a desarrollar esta situación. Estos datos surgen del estudio NANES 3, donde se analizaron o se evaluaron 15.000 pacientes y justamente en la población de pacientes con enfermedad renal crónica, a partir de un descenso en la tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto, comenzaba a hacerse significativa el desarrollo de la acidosis metabólica. Ahora bien, ¿qué ocurre desde el aspecto fisiopatológico? ¿Qué es lo que sucede? Existe, por una parte, un incremento en la producción de ácidos no volátiles. Hay una acumulación en el líquido extracelular de ácidos relativamente fuertes, con pérdida o descenso del bicarbonato, que supera a los mecanismos hemostáticos y a los mecanismos de acidificación renal, los cuales pueden o suelen estar alterados. En condiciones normales, con un metabolismo en condiciones fisiológicas y con aportes de dieta balanceada, la producción de ácido oscila en un individuo adulto aproximadamente en 1 milimol de kilo por día. No obstante, esta situación, cuando la hemostasia se ve alterada, que es lo categórico en el paciente crítico, existe un franco incremento en la producción de ácidos, particularmente a partir de situaciones puntuales como pueden ser la acidosis láctica
o la cetogénesis, que posteriormente vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, y o situaciones donde existen intoxicaciones, como puede ser con metanol o etilenglicol. Ahora bien, ¿por qué es preocupante o nos obliga a ocuparnos de forma inmediata esta situación, donde tenemos que usar todas las herramientas de interpretación clínica y analítica para arribar al diagnóstico y, en la medida de lo posible, para brindar un tratamiento oportuno, precoz y adecuado? Indudablemente, esto tiene que ver con los efectos sistémicos que puede tener la acidosis metabólica. Fíjense que básicamente cada uno de los aparatos y sistemas, cada uno de los órganos de la economía puede verse alterado por esta situación. A nivel cardiovascular puede condicionar, predisponer al desarrollo de arritmias, bradiarritmias, caída del inotropismo con situaciones donde se ve favorecido el cuadro de insuficiencia cardíaca o síndrome de bajo gasto cardíaco. A nivel vascular puede conllevar a una mayor vasodilatación con aumento del tono venoso, esto particularmente por un down regulation a nivel de los receptores beta-adrenérgicos. A nivel pulmonar va a traer trastornos ventilatorios, donde el paciente va a desarrollar taquipnea con hiperventilación o inclusive la característica de ventilación acidótica de Kussmaul. Va a haber alteraciones o modificaciones en la disponibilidad tisular de oxígeno. Esta situación se ve a nivel de la estructura, cambios en la estructura cuaternaria de la hemoglobina, donde la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno se va a ver modificada en pos de favorecer la disponibilidad del oxígeno a nivel tisular. Esto quiere decir que aumenta la posibilidad de que la hemoglobina se desprenda del oxígeno en estas condiciones a nivel tisular, justamente para intentar corregir tal vez el mecanismo subyacente, que puede ser una situación de anaerobiosis. Provoca también cambios a nivel gastrointestinal, con situaciones de hilio, distensión gástrica, a nivel renal, alteración en el metabolismo y en el manejo hidroelectrolítico, particularmente en la esfera del sodio y el potasio. También se va a ver a nivel de la economía, particularmente en el metabolismo óseo-mineral, afectada la cinética del calcio y del fósforo y los fenómenos de osificación. A nivel metabólico y hormonal también hay un aumento de la secreción de catecolaminas y aldosterona, pérdida de proteínas. Y fíjense que, por otra parte, puede favorecer o condicionar situaciones de inmunosupresión con falla en la función leucocitaria. Esto condicionar a un incremento en los riesgos de infecciones. Como habíamos mencionado, a nivel cardiovascular va a haber predisposición a arritmias ventriculares complejas, hipotensión, vasodilatación, resistencia a la acción de las catecolaminas por mecanismos de down regulation, resistencia a la acción de la insulina, trastornos en el metabolismo energético, estimulación de la apoptosis por vía de las caspasas. A nivel del sistema nervioso central también, como habíamos mencionado, trastornos en las funciones mentales superiores. Y por otra parte, trastornos inmunológicos, como ya habíamos mencionado. Ahora, cuando nos encontramos ante esta situación, la forma de abordaje suele ser distinta, ¿sí? Uno podría guiarse por distintos algoritmos como para tratar de arribar a un diagnóstico y de esa forma poder brindar el mejor tratamiento que nos permita sobrellevar esta situación. Una forma de evaluación que podríamos mencionar es siguiendo este lineamiento inicial, donde tal vez la primera pregunta que podría surgir, y esto a partir de la frecuencia de los trastornos que conllevan al desarrollo de la acidosis metabólica, sea si existe o no un cuadro de shock o de insuficiencia respiratoria que nos pueda hacer sospechar que el desarrollo de la acidosis tenga que ver con esta situación. Si esto fuera así, uno podría suponer
que el causal es una acidosis láctica tipo A, que es una situación que claramente requiere un tratamiento urgente para corregirlo y de esa forma mejorar el pronóstico de los pacientes, dado que suelen ser situaciones donde hay un riesgo inminente para la vida de los mismos. Si esto no es así, uno debiera, por ejemplo, socavar en antecedentes y comorbilidades que tenga el paciente, particularmente investigar el antecedente de diabetes, si existen estigmas clínicos de esta situación o alguna situación en particular que nos haga pensar en que la situación causal de la acidosis metabólica sea un cuadro de diabetes descompensada con una cetoacidosis diabética. Situación importante a identificar, dado que al igual que la situación que conlleva la acidosis láctica, es una situación que requiere una rápida corrección mediante un tratamiento urgente. Si esto no es así, el siguiente paso sería evaluar situaciones donde existan deterioro del estado de conciencia, alteración en la mecánica ventilatoria con bradipnea e hipopnea, trastornos visuales, antecedentes de ingesta alcohólica o aliento alcohólico en sí mismo. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque una situación de intoxicación alcohólica también necesita un tratamiento instaurado con urgencia e inclusive iniciar una terapia de sustitución renal. Ahora, si esto no es así, el paso siguiente es tratar de identificar una situación que nos haga sospechar de enfermedad renal crónica y o injuria renal aguda de novo o que se sobreagregue a esta situación de cronicidad con estigmas clínicos de enfermedad renal crónica, si tiene encefalopatía urémica, con asterixis, flapping, si tiene anemia asociada, si hay trastornos del metabolismo óseo-mineral, si lógicamente hay en la analítica incremento significativo en los valores de urea y creatinina o trastornos electrolíticos asociados. Dado que si esto es así, va a confirmar el desarrollo de una situación de disfunción renal que claramente muchas veces conlleva a iniciar, de acuerdo a la severidad, una terapia de sustitución renal. Ahora, si esto no es así, debemos buscar alguna otra causa menos frecuente, reevaluar y buscar algún cuadro de intoxicación por otro agente tóxico o buscar causas menos frecuentes de acidosis láctica, que son las acidosis lácticas tipo B, que posteriormente las vamos a enumerar. Como ven en la siguiente imagen, otra forma de algoritmo, básicamente el fundamento es desembocar en el diagnóstico, sí, eso es indudable, pero centrándonos en primera instancia a partir del valor de bicarbonato, claramente, como siempre, haciendo hincapié en la base del manejo del paciente, que es la interpretación clínica inicial, uno debe agotar lo que es justamente la evaluación semiológica y el interrogatorio como para buscar las causas probables de dicha situación. El examen físico debe ser exhaustivo, valorar su estado de perfusión, valorar su estado de conciencia, su situación hemodinámica, su patrón ventilatorio, la existencia o no de estigmas o situaciones que sugieran algún proceso infeccioso, los antecedentes, claramente, como habíamos mencionado, e indudablemente en la analítica no solamente centrarnos en la variable del estado ácido-base en sí misma, sino que debe estar acompañada por la identificación de trastornos electrolíticos que puedan estar asociados al desarrollo del trastorno en el medio interno, en el estado ácido-base, también destinado a identificar situaciones que pueden conllevar a ser los causales, como pueden ser la injuria renal o enfermedad renal o trastorno en el metabolismo de los glúcidos. Por otra parte, una vez que avanzamos en la interpretación, claramente tenemos que tratar de identificar si esta situación de acidemia es causada solamente por el trastorno metabólico en sí mismo o en forma asociada puede tener un trastorno respiratorio que agrave
a dicha acidemia, que compense dicha acidosis metabólica o que tenga un trastorno opuesto que conlleve a que el pH sea normal. Por ejemplo, cuando existe una acidosis metabólica acompañándose de una alcalosis respiratoria. El paso siguiente en el análisis del trastorno metabólico obviamente obliga a centrarnos en el análisis del anión gap, como habíamos ya mencionado en charlas anteriores. Y acá, básicamente, el algoritmo se va a dicotomizar en dos grandes grupos. Aquellas formas de acidosis que cursan con un anión gap o anión restante elevado, de aquellas que cursan con un anión gap o anión restante normal, denominadas hiperclorémicas. No debemos olvidar que el anión gap nos va a permitir inclusive identificar trastornos mixtos en cuanto al desarrollo de la acidosis metabólica, pudiendo arribar al diagnóstico de acidosis con gap aumentado e hiperclorémicas, o algún otro trastorno subyacente como la existencia de una alcalosis metabólica previa o alguna compensación a trastornos respiratorios. Entonces, el análisis exhaustivo del GAP, como habíamos mencionado, es sumamente importante para la interpretación en el modelo fisiológico de el estado ácido-base. Cuando tomamos la vertiente en el algoritmo de las acidosis metabólicas con GAP aumentado, vamos a poder enumerar distintos causales, como son la injuria renal aguda, la enfermedad renal crónica, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica, tanto por ácido láctico tipo L como ácido láctico tipo D, posteriormente lo vamos a mencionar, la intoxicación con salicilatos, la intoxicación con alcohol, la acidosis por piroglutamato, la cetoacidosis por ayuno y la intoxicación con tolueno. Ahora, cuando nos enfocamos en la otra vertiente de la interpretación de la acidosis metabólica, aquellas que cursan con GAP normal o hiperclorémicas, acá podemos mencionar distintas situaciones. Por una parte, aquellas situaciones que presentan un potasio plasmático normal o elevado, y otro grupo que se asocia a hipocalemia. En los casos de acidosis metabólica con GAP normal e hipercloremia, que cursan con potasio normal o hipercalemia, podemos enumerar distintas causas, como son la administración de ácido clorhídrico sus precursores, la administración de aminoácidos catiónicos, la enfermedad renal crónica en sí misma, la insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, la acidosis tubular renal distal o tipo 1, el pseudohipoaldosteronismo tipo 1, el tipo 2 o síndrome de Gordon, y la administración de distintos fármacos como puede ser la espironolactona, los inhibidores de las prostaglandinas, el triamtireno, el amiloride, el Bactrim, la trimetroprima en particular, la pentamidina y la ciclosporina. Ahora, cuando analizamos el otro grupo de causales de acidosis metabólica con GAP normal o hiperclorémico, es justamente el grupo donde el potasio va a estar disminuido, o sea que cursa con hipocalemia. En este grupo en particular podemos identificar causas como la diarrea, las fístulas biliares pancreáticas o intestinales, la acidosis tubular renal tipo 2 proximal o la distal, cirugías con ureterosigmoidostomía, la ureteroileostomía, la cetoacidosis diabética, la intoxicación con tolueno o la acidosis D-láctica. Acá en la siguiente imagen podemos evidenciar
distintas causas de acidosis metabólica, como para que las tengan presente, pero me parece muy interesante o muy práctico una regla mnemotécnica que fue propuesta en un artículo en el Lancet, escrito por Meta, donde propone esta regla justamente para recordar aquellas entidades causales de la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, que es justamente la palabra Goldmark. Goldmark, o marca de oro, me parece justamente una regla mnemotécnica, un acrónimo bastante útil como para tratar de no olvidar los principales causales de una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, justamente dado que dichas causas constituyen situaciones de una marcada severidad que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es indudable que ante este tipo de situación uno deba arribar al diagnóstico lo más precoz posible, con la mayor celeridad, como para dirigir un tratamiento oportuno. Entonces, si desglosamos este acrónimo, esta regla mnemotécnica, la G corresponde a los glicoles, como pueden ser el dietilenglicol, propilenglicol y etilenglicol, ya sea por ingestión o infusión, que va a generar distintos productos metabólicos como el ácido láctico, L y D, el oxálico y el glicólico. La O corresponde a la exposición crónica de acetaminofeno, o sea, de paracetamol, que puede generar el 5-oxoprolina, que es un ácido fuerte, que también puede ser denominado como ácido piroglutámico, ¿sí? La oxoprolina, 5-oxoprolina, vinculado justamente al consumo, al uso de acetaminofeno. L corresponde a acidosis L-láctica, que puede ser de múltiples etiologías. A su vez la vamos a dividir en tipo A y tipo B, que posteriormente vamos a mencionar. La acidosis D-láctica, de ahí la D de este acrónimo, es aquella que se suele dar en síndromes de intestino corto con sobrecarga de carbohidratos, donde posteriormente van a ser metabolizados en gran medida al ácido D-láctico. M de metanol, cuyo metabolismo responsable del cuadro de acidosis es el ácido fórmico. A de aspirina, que generalmente sus niveles tóxicos suelen generar múltiples ácidos orgánicos, inclusive cetoácidos. R de renal failure, de insuficiencia renal, donde vamos a encontrar la acumulación de múltiples ácidos inorgánicos y orgánicos, incluyendo el ácido sulfúrico y el fosfórico, y la K de cetoacidosis, ¿sí? Donde estos ketoácidos que se van a acumular predominantemente están constituidos por el beta-hidroxibutirato o beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético o su sal acetoacetato. Entonces me parece justamente un algoritmo útil como para recordar y que de esta forma no se nos pasen por alto causas que pueden conllevar a situaciones extremadamente críticas con riesgo para la vida del paciente. Cuando nos enfrentamos a un paciente crítico, obviamente puede tener cualquiera de los causales que hemos mencionado. No obstante, creo que indudablemente una de las causas más importantes de acidosis metabólica con GAP aumentado en este escenario están justificadas por la acidosis láctica. Ahora, cuando hablamos de acidosis láctica, me parece que de antemano debiéramos plantearnos algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿es lo mismo referirnos al ácido láctico o al lactato? ¿Son sinónimos? ¿Qué es lo que medimos en sangre? ¿Lactato o ácido láctico?
Y la otra pregunta es, ¿por qué se da el aumento del lactato o el ácido láctico ante determinadas situaciones? Generalmente, el tema lactato y ácido láctico se han utilizado de forma indistinta, básicamente como si fueran sinónimos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el ácido láctico es un ácido débil que en un medio líquido, como el agua, se va a encontrar parcialmente disociado y que dependiendo básicamente del pH del medio, los ácidos débiles, ¿sí? Como este ácido láctico, va a encontrarse en una forma no disociada, como ácido en sí mismo, si el pH es bajo, o como una sal, o sea, ionizado, como es lactato y protón cuando el pH es alto. En este punto tendríamos que hacer un paréntesis como para refrescar algunos conceptos sumamente importantes para esta interpretación. Uno de estos conceptos es el de pK, pK o logaritmo de la constante de disociación. Este valor de pK hace referencia, creo que esto ya lo habíamos mencionado en una charla anterior, al valor de pH al cual el ácido débil se encuentra disociado en un 50%. O sea, es el valor del pH del medio en el cual se encuentra dicho ácido, al cual, por las propiedades del soluto, el mismo va a estar la mitad asociado y la mitad disociado. Entonces, perdón. Ahora bien, podemos hacer mención que el valor del pK del ácido láctico es de 3.85. Es un valor que claramente se encuentra muy por debajo, es mucho menor al valor del pH del líquido extracelular, como así también del líquido intracelular. De esta manera, es claro que la mayor parte del ácido láctico se encuentre en un estado ionizado, con el objetivo de ceder protones frente a un medio, a un entorno que se comporta como un medio alcalino. Esto se da, como mencionamos, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Fíjense que en el medio extracelular con un pH de 740, la disociación es mucho más significativa, donde predomina la forma de lactato muy por encima de la formación del ácido láctico. Mientras que con un pH mucho más bajo, de 6,8, la asociación sigue siendo a favor del lactato, pero no con tanta significancia. Bueno, ahora sabemos básicamente que en el organismo lo que uno determina a partir del medio en el cual se encuentra disuelto el ácido láctico es en sí mismo el lactato. Pero la siguiente pregunta es ¿cómo se forma? ¿De dónde viene? El lactato fundamentalmente es derivado del metabolismo de la glucosa vía glicólisis. Una muy pequeña cantidad del mismo deviene o se forma a partir de la deaminación de la alanina. En la reacción por la cual se forma el lactato, esta reacción de glicólisis que es conocida como reacción de Enden-Meyerhof, es justamente la primera etapa del metabolismo de la glucosa que ocurre básicamente a nivel del citoplasma de casi todas las células, no de todas. Ahora fíjense cuando vemos esta reacción en justamente la eh, parte inferior izquierda de la imagen, vemos cómo es la conversión del piruvato a lactato. Aquí quien tiene un rol fundamental es el cofactor nicotilamida dinucleósido.
dinucleótido, perdón. Esta molécula de NADH más H se oxida, esto quiere decir que cede sus electrones, y quien los acepta, quien se reduce, es el piruvato, formando así el lactato. El resultado neto desde el aspecto energético, desde el punto de vista energético de esta reacción, desde glucosa a lactato, va a ser la formación de dos moléculas de ATP. Entonces, el rendimiento en la producción de energía de toda esta vía metabólica es bastante ineficiente o insuficiente como para satisfacer los requerimientos metabólicos energéticos basales. Entonces, claramente, para optimizar el recurso de formación de ATP, el piruvato puede o va a seguir en presencia de oxígeno otra vía mucho más efectiva en lo que es el aspecto energético. El piruvato va a difundir hacia el interior de la mitocondria, y es aquí que en presencia de oxígeno puede ser metabolizado a CO2 para formar justamente muchísima mayor cantidad de ATP. Esta reacción, conocida como reacción del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, es justamente la que ocurre en el interior de la mitocondria. Lo que es el metabolismo de glucosa a piruvato, tenemos un rol fundamental de los cofactores que ya mencionamos, el NAD, la nicotilamida dinucleótido, que va a ser reducida a NADH, y a nivel mitocondrial, intramitocondrial, la cadena de transporte de electrones es quien oxida el NADH a NAD utilizando oxígeno molecular. Esta vía está estrechamente acoplada a un proceso denominado fosforilación oxidativa, que es la que se encarga de producir el ATP, que es la mayor fuente de energía para las reacciones químicas intracelulares. Entonces, en este metabolismo aeróbico de la glucosa a CO2, sí es energéticamente muchísimo más eficiente y va a determinar la producción neta de 36 moles de ATP por cada mol de glucosa consumida. Ahora bien, ¿cómo es la participación de el lactato en el desarrollo de la acidosis metabólica? Vamos a ver aquí en esta imagen cómo el producto neto de la glucólisis anaerobia en anaerobiosis es lactato, ATP y agua. En ningún momento se produce un ion hidrógeno, por lo cual no se genera ningún ácido, al menos hasta aquí. ¿De dónde proviene el protón que va a ser el responsable de acidificar el medio? El mismo deviene de la hidrólisis del ATP. Justamente la producción del exceso de ácido es consecuencia de la hidrólisis del ATP a ADP y fósforo. Estos son los que posteriormente son reciclados durante el metabolismo de la glucólisis. Sin embargo, el protón no. Y como la energía utilizada en la ruptura de los fosfatos de alta energía continúa, existe una producción neta de ácido. Por lo cual, en este punto, el resultado neto de la glucólisis anaeróbica es la producción de lactato y ácido. Ahora, en la aplicación del lactato tenemos que conocer claramente el valor normal del mismo, el cual obviamente va a ser distinto de acuerdo a la unidad en que se exprese. Habitualmente se expresa en milimoles litro y el mismo es menor a 2. Este valor va a mantenerse a partir de un equilibrio existente entre la producción del mismo y la eliminación, depuración o clearance.
En cuanto a la producción, estimativamente se generan por día 1.400 milimoles, de los cuales las proporciones más significativas se producen a nivel del músculo esquelético, de la piel, cerebro, hematíes e intestino. Ahora bien, para mantener este equilibrio justamente plasmático, hay sistemas encargados de remover este lactato producido. Los mismos se dan a partir del metabolismo del mismo a nivel hepático, el 60%, a nivel renal, el 30%, y a nivel cardíaco, el 10%. Entonces, claramente, no de esta imagen uno puede eh, presuponer que no todo aumento en el valor del lactato se va a deber a un incremento en su producción. Claramente, situaciones de enfermedad hepática avanzada, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, van a conllevar a un incremento en el valor del lactato plasmático sin que necesariamente existiese un incremento en la producción. Ahora, ¿de qué forma es la metabolización? Bueno, muchos tejidos, como mencionamos, son los capaces de oxidar el lactato a piruvato. Y luego, por la conversión del piruvato en la cadena del ciclo de Krebs, ¿sí? El mismo ingresa a nivel de la mitocondria y va a ser partícipe del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ahora bien, si la hipoxia es local más que global, el lactato producido por los tejidos hipóxicos puede ser utilizado por los tejidos adecuadamente oxigenados. Bajo estas circunstancias, el lactato actúa como una fuente intermedia de energía hacia dichos tejidos. Ahora bien, si la hipoxia tisular es significativa, donde la producción de lactato es muy alta y satura los sistemas de homeostasia, existen fuentes metabólicas alternativas. Tanto el hígado como el riñón son capaces de realizar la conversión metabólica de lactato a glucosa por la gluconeogénesis. Pero este proceso tenemos que tener en cuenta que requiere oxígeno y solo se puede llevar a cabo cuando la oxigenación tisular es adecuada y por ende debe ser restaurada y reparada la deuda de oxígeno. En adición, el hígado es capaz de metabolizar el lactato a bicarbonato y es esta propiedad metabólica del hígado la que se utiliza para reemplazar el bicarbonato perdido durante la terapéutica renal con lactato, bajo la premisa de que este puede ser convertido a bicarbonato. El hígado es un poderoso órgano para la remoción del lactato y el individuo sano es capaz de eliminarlo a una velocidad de 100 milimoles por hora. Bien, en esta imagen vamos a ver, a modo de síntesis, los principales mecanismos de producción del lactato. Primordialmente, como ya mencionamos, el mismo deviene de situaciones de anaerobiosis, con un incremento en la producción. Por otra parte, también en estados hipermetabólicos, con un aumento del consumo del ATP, donde esta degradación incrementada del ATP conlleva un aumento de la producción de protones. Y la insuficiencia hepática, como así también la insuficiencia renal, determinan que exista una situación de menor depuración, de menor clearance, lo cual conlleva a un aumento en los valores plasmáticos, siendo tal vez las causas más importantes. Ahora, ¿existe un solo tipo de acidosis láctica que sea responsable de la acidosis metabólica con GAP aumentado? No, la realidad es que se subdividen en dos, de acuerdo fundamentalmente a los mecanismos fisiopatológicos que participan en su desarrollo. A y B. A su vez, cada una de estas se subdivide en distintas clases. La acidosis láctica tipo A es aquella que fundamentalmente se asocia a situaciones donde hay una caída de la disponibilidad tisular de oxígeno. Y dependiendo del mecanismo fisiopatológico subyacente, se subdividen en A1 y A2.
La acidosis láctica tipo A1 es aquella que se asocia a hipoperfusión tisular, fundamentalmente vinculada a estados de shock, particularmente el shock vasopléjico, donde hay alteraciones del tono vasomotor con vasodilatación extrema, caída de la permeabilidad vascular, o situaciones de insuficiencia cardíaca o su máxima expresión, el shock cardiogénico. La forma A2 es aquella que se asocia a una reducción intrínseca del contenido arterial de oxígeno, ya sea por hipoxemia extrema, anemia grave o situaciones de intoxicación por monóxido de carbono. Las acidosis lácticas tipo B se subdividen en tres. La B1 es aquella que se da en presencia de alguna enfermedad predisponente sin una hipoxia tisular significativa, como pueden ser situaciones de comorbilidades con enfermedad hepática, insuficiencia renal, cetoacidosis alcohólica, déficit severo de hierro, sepsis, diabetes, etc. Las B2 son aquellas que responden a un causal toxicológico o farmacológico, particularmente distintas drogas conllevan al desarrollo de este tipo de acidosis láctica. Por ejemplo, el propofol, droga habitualmente utilizada en el marco del paciente crítico, para lograr un efecto sedante, el nitroprusiato, los salicilatos, el acetaminofeno. Fíjense que son drogas de uso bastante habitual en este escenario de manejo de pacientes, que no debemos dejar de pensar en ellas a la hora de investigar como potenciales causales de una acidosis láctica. Y finalmente, la subdivisión dentro de las B3 son aquellas que se vinculan en su desarrollo a particularmente trastornos enzimáticos a nivel de la vía metabólica de la glucólisis. ¿Sí? Hay alteraciones en la glucosa 6-fosfatasa, en la fructosa 1,6-disfosfatasa, piruvato carboxilasa o inclusive defectos intrínsecos a nivel mitocondrial de la fosforilación oxidativa. Dentro de las formas misceláneas que se incluyen también en esta subdivisión B3, se proponen como potenciales causales el ejercicio muscular extremo, la hipoglucemia severa y situaciones de acidosis láctica pero tipo D. Hasta acá todas las que mencionamos son tipo L. La presencia de D-lactato se ha descrito en pacientes con intestino corto, con éstasis intestinal, ilio y sobrecrecimiento bacteriano. Las condiciones que van a llevar a esta situación son la presencia de una asa ciega a nivel intestinal, la presencia de severa hipomotilidad y la característica fundamentalmente es el desarrollo de una acidosis moderada, cuyo tratamiento consiste en la reversión de la situación que lo genera, o sea, en la reversión de la asa ciega y en la mejoría de la motilidad, como así también en la modificación de la flora endógena. Como para tener un resumen, las condiciones que favorecen la conversión de piruvato a lactato, esta reacción redox, van a ser la hipoperfusión sistémica con un metabolismo anaeróbico incrementado, la hipoperfusión regional con disfunción microcirculatoria, el aumento de una glucólisis aeróbica con un incremento de la producción de piruvato que excede la capacidad de la pirúvico deshidrogenasa. Esta situación es bastante característica de ver en situaciones de respuestas inmunológicas disreguladas o estados hipercatecolaminérgicos. La disfunción mitocondrial, característica en cuadros tóxicos o inclusive en sepsis en estadios avanzados y graves. Y la falla o alteración en la actividad de la pirúvico deshidrogenasa. Esta alteración, digamos, es para mencionar, dado que claramente es una enzima esencial que participa en la conversión del piruvato en acetil-CoA, que es el paso fundamental en el desarrollo del metabolismo aeróbico. ¿Sí? Este tipo de situación también se puede ver en etilistas o en pacientes con déficit de cofactores, como puede ser el beriberi. Ahora, ¿tiene alguna utilidad medir el lactato? ¿Con qué fin lo vamos a medir? Claramente el uso del lactato como biomarcador es algo bastante frecuente, dado que como tal un biomarcador se entiende aquel elemento o sustancia que puede ser objetivamente medida y evaluada y que va a auspiciar de indicador de un proceso biológico normal o patológico y como una respuesta farmacológica o a una intervención terapéutica. Entonces, en el coloquio de biomarcadores en sepsis se lo definió como uno de ellos y claramente con una
gran implicancia a la hora de actuar como una herramienta de screening para establecer un diagnóstico confiable, rápido, preciso y económico, para estratificar situaciones de riesgo y como para monitorear la evolución del paciente y evaluar la respuesta terapéutica. Entonces, indudablemente, el lactato es una herramienta fundamental en el manejo del shock. Fíjense que en distintos algoritmos se propone como el paso inicial a la hora de la evaluación de los pacientes. A partir del nivel de lactato surge una división por sí o por no, si hay incremento o no, como para posteriormente continuar avanzando con distintas formas de monitoreo hemodinámico invasivo, no invasivo o inclusive analítico con hallazgos de laboratorio, como es la determinación del delta CO2, que en conjunto son herramientas que adecuadamente interpretadas nos van a permitir guiar el tratamiento de este tipo de paciente. Por otra parte, sabemos que no es una herramienta que sea utilizada solamente con fines de guía en el tratamiento, sino que tiene una clara implicancia en el pronóstico de los pacientes. Bien sabemos que en distintos escenarios la hiperlactacidemia severa contribuye o se asocia a un incremento en la mortalidad. Fíjense que con valores inclusive por encima de 10 milimoles por litro, la mortalidad en el marco del paciente crítico se aproxima al 100%. Habiendo enumerado el total de las situaciones responsables de hiperlactacidemia y que van a condicionar al desarrollo de una acidosis metabólica con GAP aumentado, vamos a pasar a analizar otra de las situaciones que debemos conocer y estar familiarizados, particularmente en nuestros pacientes que padecen de enfermedad renal crónica, dado que una de las principales causas, situaciones causales de esta situación, indudablemente es la diabetes. Entonces, de esto se desprende que una de las situaciones que van a determinar el desarrollo de una acidosis metabólica con GAP aumentado es la cetoacidosis diabética. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética hablamos de una acumulación de cetoácidos en el fluido extracelular donde va a haber una pérdida de aniones bicarbonato y una ganancia de aniones cetoácidos que se va a traducir en un incremento del anión restante o el anión GAP. Todo esto va a suceder indudablemente en el marco de la hiperglucemia. En esta situación tenemos que saber que la severidad del cuadro se va a determinar a partir de la magnitud del descenso del bicarbonato. No obstante, también debemos conocer que muchas veces la acidosis metabólica no se va a correlacionar con la acidemia desarrollada. ¿Esto por qué se va a dar? Tenemos que tener en cuenta que la glucosa como tal es un agente osmóticamente activo y en situaciones de hiperglucemia indudablemente va a haber diuresis osmótica. Ante esta situación de diuresis osmótica, el resultado va a ser la contracción o disminución del volumen intravascular, del volumen del líquido extracelular. Entonces, si bien en forma inicial, por el mecanismo fisiopatológico que se desarrolla esta entidad, va a haber una situación de acidosis metabólica que va a ser responsable de una situación de acidemia, la contracción de volumen del líquido extravascular va a determinar que concomitantemente se desarrolle una alcalosis metabólica. Por ende, la reducción en el valor de bicarbonato, si bien va a ser fundamental a la hora de interpretar la severidad del cuadro, muchas veces no refleja la severidad en sí misma del trastorno porque se va a ver enmascarado el valor por la existencia de un trastorno concomitante como es la alcalosis metabólica. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué es que se desarrolla la cetoacidosis diabética? Lo primero que ocurre es una falta de disponibilidad de glucosa como
soluto para el metabolismo energético, ¿sí? Donde la desviación del metabolismo desde la oxidación de la glucosa se traslada hacia el metabolismo de los ácidos grasos. Esta situación va a ocurrir en situaciones donde la glucosa no está disponible como fuente energética, pudiendo ser el resultado de una falta absoluta de la misma, como en el ayuno, o de una incapacidad de acceder a la célula, como en situaciones de carencia de insulina. En este último caso, los ácidos grasos son movilizados como fuentes de energía. La cetoacidosis se produce en los diabéticos solo si la deficiencia de insulina es casi completa y existe de forma concomitante un exceso en los niveles de glucagón. El paso inicial en el desarrollo de la cetoacidosis diabética entonces constituye la falta de disponibilidad de glucosa, transfiriéndose el metabolismo energético a la oxidación de los ácidos grasos. En este punto, la oxidación de palmitoil-CoA, que presenta cadenas largas de ácidos grasos a acetil-CoA a nivel de la mitocondria, reduce los cofactores nicotinamida dinucleótido a NADH más H y la flavina adenosina dinucleótido a FADH más H. Ante la baja concentración de estos cofactores, para que la producción de cetoácidos continúe, deben ser rápidamente reoxidados. Esta conversión ocurre durante el acople a la fosforilación oxidativa, donde el ATP es regenerado a partir del ADP. Por ende, la hidrólisis de ATP, para llevar a cabo su rol biológico, resulta en la formación de ADP. Por consiguiente, la performance del trabajo biológico y en consecuencia la disponibilidad de ADP establece un límite sobre la tasa de fosforilación oxidativa. En consecuencia, para que se generen cetoácidos debe haber ATP. Fíjense acá cómo en situaciones de escasa ingesta proteica, donde hay insuficiente disponibilidad de aminoácidos, hay un descenso en la síntesis hepática de proteínas que conlleva a una reducción en el consumo de ATP, disminución del ADP y por ende va a haber una reducción en los cofactores reducidos, ¿sí? Hay disminución del NADH más H y el FADH2 con el consiguiente descenso en la síntesis de cetoácidos. En situaciones de ayuno prolongado, la tasa de producción de cetoácidos es básicamente de 1500 milimoles por día. Entonces, ¿cómo se explica si para que haya producción de cetoácidos debe haber ADP? En una condición de ayuno se consume menos ATP y en consecuencia habrá menos ADP. Esta situación se debe a un bypass en el límite de producción creado por la insuficiente cantidad de ADP por un proceso de desacoplado de la fosforilación oxidativa donde el protón reingresa a la mitocondria a través de canales para protones que no están asociados a la conversión de ADP a ATP. Entonces, una vez que el beta-hidroxibutirato, que es uno de los cetoácidos, es producido a nivel hepático, al exteriorizarse y pasar al compartimiento intravascular, en el líquido extracelular se va por su pK a disociar en anión beta-hidroxibutirato y protón. El protón se va a unir al bicarbonato y el sodio se une al beta-hidroxibutirato. De esta forma, el beta-hidroxibutirato unido al sodio se eliminan por la orina, mientras que el protón que se une al bicarbonato se disocia finalmente en agua y CO2 que va a ser eliminado por el pulmón. Es por esto que ante la generación del beta-hidroxibutirato y posteriormente la liberación del protón del mismo se va a consumir a nivel periférico, a nivel vascular, la molécula de bicarbonato, desarrollando así la acidosis metabólica. Ahora,
Dentro de otras de las causas responsables de acidosis metabólica con GAP elevado, debemos mencionar indudablemente a la insuficiencia renal, donde la elevación del GAP es un hallazgo tardío que refleja una reducción significativa en la tasa de filtrado glomerular. La insuficiencia renal va a haber una avanzada, va a haber una reducción tanto en la función glomerular como tubular, que van declinándose en paralelo, y si predomina la disfunción tubular, la acidosis metabólica puede ser sin anión GAP elevado, o sea, una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Mientras que si el compromiso es más significativo sobre la tasa de filtrado glomerular, disminuyendo por valores debajo de 20 a 30 milímetros de minuto, va a haber acumulación de sustancias aniónicas que normalmente son filtradas, como sulfatos y fosfatos, quedando retenidas y siendo responsables del incremento del GAP. El GAP de esta forma puede encontrarse aumentado, pero rara vez supera los 20 a 25 mil equivalentes litros con descensos significativos del bicarbonato en situaciones de enfermedad renal o insuficiencia renal no complicada, ¿sí? Ahora, una acidosis metabólica con GAP aumentado también puede deberse a la adición de ácidos exógenos. Este tipo de situación, ¿cuándo debiéramos sospecharlas? Cuando tenemos acidosis metabólica con GAP aumentado y se han descartado situaciones de shock, diabetes, alcoholismo y uremia. Básicamente, entonces, el primer paso es descartar las situaciones que con mayor frecuencia llevan a la acidosis metabólica por GAP aumentado. La enfermedad renal avanzada, el consumo de alcohol, la diabetes y el shock. Una vez que hemos descartado estos causales que son tal vez los más frecuentes, ya podemos centrarnos en investigar intoxicación con salicilatos, intoxicación con metanol o intoxicación con etilenglicol, como mencionamos dentro de los potenciales causales cuando nos referimos al acrónimo o regla mnemotécnica de Goldmark. Entonces, por otra parte, cuando nos encontramos en una situación de acidosis metabólica con GAP aumentado, surge la pregunta si para corregirla debemos o no utilizar el bicarbonato como una herramienta terapéutica. El uso de bicarbonato es algo controvertido, ya que por una parte, en contra del mismo, sabemos que puede empeorar la acidosis intracelular al aumentar la producción de CO2 venoso, empeora la acidosis a nivel del sistema nervioso central por disminución del pH del líquido cefalorraquídeo, disminuye la disponibilidad tisular de oxígeno por desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. O sea, la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno en situaciones de alcalemia respecto a acidemia. Disminuye la inhibición del metabolismo de los cetoácidos y del lactato inducido por la acidemia. A favor, particularmente, su uso radica en evitar los efectos cardiovasculares severos que se acompañan a la acidosis metabólica extrema, ¿no? En situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Tratamiento sintomático mediante el uso de este bicarbonato debiera ser una herramienta transitoria en casos estrictamente necesarios, donde la dosis suele ser de 50 a 100 mil equivalentes de bicarbonato. Habitualmente indicados cuando el pH es menos de 7,10 o un bicarbonato menor a 5. Sin embargo, en los últimos años ha habido una fuerte tendencia a incorporar tal vez en forma más frecuente el uso del bicarbonato como terapéutica en los pacientes críticos, ¿sí? Que cursan con acidemia de causa, digamos, como causada por una acidosis metabólica severa en el marco de la terapia intensiva. Este es uno de los trabajos tal vez de mayor renombre que han sido publicados recientemente, ¿sí? Hace 2 años. El BICAR ICU es un trabajo francés donde el outcome primario fue muerte a los 28 días y los
outcomes secundarios evaluados fueron el requerimiento de una terapia de sustitución renal, la duración de la misma y el tiempo que el paciente estuvo libre de la misma, el requerimiento de vasopresores y el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica. En los resultados evaluados, como se puede ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, vamos a ver que el grupo que utilizó bicarbonato respecto al grupo control tuvo una mejoría en la mortalidad significativa. Por otra parte, también hubo una mejoría en el outcome renal en relación a requerimiento de terapia de sustitución renal, ¿sí? Entonces, creo que el uso de bicarbonato en este escenario debe ser considerado como una de las primeras opciones en el manejo mediante fluidos en situaciones de estas características, particularmente si se asocian o se vinculan a un cuadro de insuficiencia renal aguda. Claramente, de más está decir que en caso de no mediar una respuesta terapéutica satisfactoria ante situaciones de acidosis metabólica severa y o persistente, el paso siguiente es el inicio de una terapia de sustitución renal. Ya para terminar con esta parte de la charla, dejo esta imagen como para que puedan descansar un poco y posteriormente continuar con la segunda etapa dentro de la acidosis metabólica, que constituyen las acidosis metabólicas hiperclorémicas con GAP normal. Muchas gracias.